Bueno, ahora sí. La semana pasada leímos hasta la crítica que Marx hace de Aristóteles, llegando casi al final del inciso A del apartado 3 del capítulo 1 de la sección primera del libro 1 del Capital. Estamos en lo mero bueno de la lectura del capítulo que Marx mismo nos decía que era el más difícil, y creo que todos aquí hemos batallado un poquito a leer este capítulo porque la verdad es denso, ¿no? Hay muchas cosas aquí que reflexionar y muchas cosas en las cuales nos hemos detenido para intentar aclarar significados, aportar elementos críticos o preguntar sobre intuiciones que compartimos, ¿no? Ahora nos toca... antes de eso. La semana pasada yo les había dicho que esta semana íbamos a comenzar con un resumen, con unos esquemitas, pero consideré que era mejor pasar esos esquemas, ese resumen, a la próxima sesión cuando entremos a ver el fetichismo de la mercancía. El fetichismo de la mercancía es el postre del capítulo 1, ¿no? Es realmente un texto de esos por los cuales Marx es famoso, tanto por el vocabulario que utiliza, el lenguaje que usa, el tipo de análisis que lleva a cabo, además de ser uno de los elementos críticos más importantes para el proyecto marxista, no solo del capital, sino políticamente, de la construcción de una alternativa radical a las formas contemporáneas de organización política de las sociedades, ¿no? Es realmente uno de los textos más conocidos, pero al mismo tiempo más tergiversados del autor al cual nos estamos dedicando el día de hoy. Y por lo tanto, yo creo que es pertinente comenzar esa sesión, la siguiente, con un resumen del resto del capítulo 1, nada más para tener muy en claro cómo se van construyendo las categorías, cuáles son las categorías que va utilizando, cómo se lleva a cabo la lógica dialéctica que está implementando en este método dialéctico, antes de entrar ya a el análisis de cómo la forma mercancía tiene un efecto en el fenómeno social que nosotros estamos habitando, que son las sociedades capitalistas, ¿no? Hasta este momento ya hemos, a través del análisis, descubierto que la mercancía es un objeto que está compuesto por un doble carácter, el carácter de ser valor de uso, es decir, un objeto útil, y el carácter de ser un valor de cambio, es decir, que se intercambia proporcionalmente con otros elementos, otros objetos de diferente naturaleza a él. Y a través de ese análisis de la forma del valor de cambio, descubrimos que el intercambio es posible únicamente porque esos objetos heterogéneos que se intercambian tienen en sí un elemento que los hace comunes. Ese elemento común es el valor. Y estamos en medio del análisis de la forma valor o de la lógica del valor en este primer capítulo. Eh, Aquí estamos en la forma simple de valor en su conjunto, que es un pequeño resumen que Marx hace al final del apartado A, del inciso A, que está dedicado justamente a la forma simple de valor. Entonces, conviene que leamos este ahorita para recordar lo que vimos y continuemos. Entonces, voy a dar lectura si no hay... bien, llegado Mariana, perfecto. También Mariana les había dejado esta semana en el Classroom el enlace, me parece, a una película que mencionamos, o más bien una película que tiene que ver algo con lo que mencionamos la semana pasada, que es La Crisis del 2008. La película se llama La Gran Apuesta, o The Big Short. Es una película, pues, de ficción histórica, digamos, pero está muy bien hecha, es graciosa, explica más o menos qué es lo que estaba sucediendo en las esferas financieras del capitalismo en esa época del 2008, cuando el sistema económico mundial crashó a partir de una burbuja de especulación inmobiliaria que se desarrolló en Estados Unidos durante la primera década del siglo XXI y que tiene que ver con esas cuestiones de cómo incluso las cosas más abstractas y más aparentemente
inmateriales como la especulación financiera, a final de cuentas están asentadas en cosas tangibles, ¿no? O en cosas que por lo menos tienen un carácter jurídico, que son títulos de propiedad, en este caso propiedad inmobiliaria, sobre las cuales luego se lleva a cabo una especulación, ¿no? Eh, Sin embargo, también habíamos comentado que era posible que tuviéramos un invitado especial que nos pudiera hablar un poco sobre economía en términos en los cuales yo no estoy preparado para hacerlo porque yo no soy economo, pero que pudiera venir a conversar con nosotros y nosotros externarle preguntas sobre cómo funcionan estas categorías de valor en el sentido marxista, ya en este tipo de consideraciones sobre especulación y cosas que parecen ser muy intangibles, ¿no? Porque hasta ahora, en el análisis que estamos realizando, junto con Marx, pareciera ser que si las mercancías son valores de uso, necesariamente tienen un cuerpo físico-químico muy definido eh, que las hace posibles como, como elementos intercambiables, ¿no? Sin embargo, Marx no es pues un teórico ingenuo. Él sabía muy bien que hay cosas que son mercancías, que simplemente no son tangibles, pero no nos está haciendo esta puntualización en este momento del texto, porque estamos comenzando. Eso va a llegar mucho después, muy, muy adelante, pero incluso en el capítulo, en el texto del tomo 1, ya hay este tipo de consideraciones sobre qué es lo que pasa con un mercado especulativo, ¿no? Eso lo aborda ya hasta el final del tomo 1, pero para que no nos quedemos con las ganas y esta idea no se nos vaya de las manos, vamos a invitar a alguien a que venga aquí con nosotros. Nuestro invitado especial ya está invitado y más adelante, cuando avancemos un poquito más en la lectura, les diremos quién es, les diremos las fechas en las cuales estará con nosotros y será una sesión como de descanso, por así decirlo, para darnos un momento de asimilación, de metabolismo de todas estas ideas complejas que Marx nos está presentando, ¿no? Ya más adelante les contaremos sobre eso. Otros anuncios parroquiales. La próxima semana, por desgracia, no va a haber club de lectura porque yo estaré fuera de la ciudad. Como es puente, aquí en México celebramos el 1 y 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Yo voy a aprovechar para darme una escapada y por desgracia no podré acompañarlos ese día, pero nos vemos en 15 días de aquí, ¿no? Además, estoy seguro que todos ustedes van a estar bastante entretenidos con diversas actividades familiares o amistosas que tengan ustedes. Así que, de nuevo, la próxima semana no habrá sesión del club de lectura. Por último, no, creo que ya es todo. Ah, bueno, sí, no les dejamos pregunta de, ¿cómo se dice? Bueno, no les dejamos pregunta en el Classroom la semana pasada, la semana que pasó. Esto debido también porque creemos que es mejor llevar a cabo la retroalimentación una vez que terminemos este apartado 3, que como digo es el apartado largo, complejo y denso en medio del capítulo 1, que es el capítulo más difícil según Marx de esta obra que es el Capital. Entonces, vamos a dar ya inicio a la lectura. Ya es momento de comenzar con eso. Nada más estoy revisando que mi micrófono esté bien ajustado. Le subí un poco por si acaso. Y... ese no era. Ahí está. Y ahora sí, voy a comenzar a leer yo. Y ahorita que terminemos esta parte, alguien más me ayuda. Entonces, doy inicio. Apartado 4. La forma simple de valor en su conjunto. La forma simple de valor es una mercancía, de una mercancía está contenida en su relación de valor con otra mercancía diferente de clase o de diferente clase o en la relación de intercambio con la misma. El valor de la mercancía A se expresa cualitativamente en que la mercancía B es directamente intercambiable por la mercancía A. Cuantitativamente se expresa en el hecho de que una determinada cantidad de la mercancía B es intercambiable por la cantidad
dada de la mercancía A. En otras palabras, el valor de una mercancía se expresa de manera autónoma mediante su presentación como valor de cambio. Si bien al comienzo de este capítulo dijimos, recurriendo a la terminología en boga, que la mercancía es valor de uso y valor de cambio, esto, hablando con precisión, era falso. ¡Ah! Dios mío, Marx nos está mintiendo. La mercancía es valor de uso u objeto para el uso y valor. Se presenta como ese ente dual que en cuanto a su valor posee una forma de manifestación propia, la del valor de cambio, distinta de su forma natural, pero considerada aisladamente, nunca posee aquella forma. Únicamente lo hace en la relación de valor o de intercambio con una segunda mercancía de clase distinta. Si se tiene esto en cuenta, ese modo de expresión no hace daño y sirve para abreviar. Ojo aquí, nos está diciendo Marx algo muy importante que tenemos que tener en cuenta siempre a lo largo de todo el texto. El valor que representa el valor de cambio, recuerden que en nuestro análisis arribamos primero al valor de cambio y de ahí descubrimos su valor. Eso quiere decir que ese valor está antes que el valor de cambio. El valor es anterior a todas sus formas particulares. Hasta que el valor ya existe, sus formas particulares aparecen. A pesar de que en el análisis, en la implementación del método, primero hayamos llegado al valor de cambio. ¿Qué significa esto? Número uno, que el valor aparece de distintas formas. El capital puede ser leído en cierta manera como una especie de narrativa, como una especie de novela, muy al estilo de las novelas góticas o de la novela de detectives que más adelante Edgar Allan Poe y Sherlock Holmes van a ser famosas, en la forma de que vamos siguiendo los rastros de algo que sucede. Y lo que sucede, el personaje principal de esta novela, que es el capital, es el valor. Y aquí nos está diciendo Marx por primera vez en el texto, el valor tiene muchas formas y lo que vamos a estar haciendo es analizar las formas en que el valor aparece. Esta primera forma, el valor de cambio, es la que nos sirvió para acceder a la categoría de valor en nuestro método de análisis dialéctico, pero a partir de aquí, el método dialéctico va a versar sobre este valor. El dinero es una forma de valor, dice Laura. Así es, el dinero es una forma de valor, igual que los medios de producción con los cuales nosotros hacemos las mercancías. Y en cierta forma, el trabajo, el trabajador como mercancía, va a ser también una forma de valor. Entonces, todo eso lo vamos a analizar, pero tengan esto en cuenta, ¿no? Nuestro análisis ha demostrado que la forma de valor o la expresión del valor de la mercancía surgen de la naturaleza del valor mercantil y que por el contrario, el valor y la magnitud del valor no derivan de su forma de expresión en cuanto a valores de cambio. Es esta, sin embargo, la ilusión no solo de los mercantilistas y de quienes en nuestros días quieren servirlos, como Ferrier, Ganil, etc., sino también de sus antípodas, los modernos commis voyageurs, agentes viajeros librecambistas del tipo de Bastiat y consortes. Aquí tienen que ver un poco con la pregunta que mencionaba Mariana la clase pasada acerca de que pues, nosotros siempre podemos como ser medio arbitrarios con el valor de las cosas, ¿no? A mí me parece que esto vale esto y otro día me va a parecer algo distinto, como que el valor está sujeto a arbitrariedades, ¿no? Y eso sería lo que los librecambistas están haciendo según Marx. Los mercantilistas otorgan el papel decisivo al aspecto cualitativo de la expresión de valor y por ende a la forma de equivalente adoptada por las mercancías, forma que alcanza en el dinero su figura consumada. Los modernos buhoneros de libre cambio, obligados a desembarazarse, de su mercancía al precio que fuere, subrayan por el contrario el aspecto cuantitativo de la forma relativa del valor. Para ellos, por consiguiente, no existe el valor ni la magnitud de valor de la mercancía, sino es en la expresión que adopta en la relación de intercambio, o sea, solamente en el boletín diario de la lista de precios. Es decir, los precios son lo que decide el mercado y punto. El escocés MacLeod, quien ha asumido el papel de engalanar con la mayor erudición posible las caóticas ideas de Lombard Street. Lombard Street es el Wall Street de Inglaterra en el siglo XIX.
constituye la lograda síntesis entre los supersticiosos mercantilistas y los ilustrados mercanchifles del libercambio. Al examinar más a detalle la expresión de valor de la mercancía A, expresión contenida en su relación de valor con la mercancía B, vimos que dentro de la misma, la forma natural de la mercancía A solo cuenta como figura del valor de uso y la forma natural de la mercancía B solo como figura o forma del valor. La antítesis interna entre el valor de uso y valor oculta en la mercancía se manifiesta pues a través de una antítesis externa, es decir, a través de la relación entre dos mercancías, en la cual una de estas, aquella cuyo valor se ha expresado, ha de ser expresado, cuenta única y directamente como valor de uso, mientras que la otra mercancía, aquella en la que se expresa el valor, cuenta única y directamente como valor de cambio. La forma simple de valor de una mercancía es, pues, la forma simple en que se manifiesta la antítesis contenida en ella entre el valor de uso y el valor. Es decir, la forma simple de valor no es únicamente la expresión de la igualdad entre dos mercancías distintas, no es únicamente la expresión del intercambio, sino que es la forma simple en que se manifiesta la antítesis, una contradicción inmanente a al mismo fenómeno que se está dando en el intercambio, contenida en ella entre el valor de uso y valor. Es un momento en el que los dos caracteres de la mercancía se hacen presentes en un mismo acto de intercambio, pero en momentos distintos de ese acto, ¿no? De un lado o del otro de la equivalencia, y por lo tanto se convierte en un fenómeno en sentido dialéctico del término, que es herencia hegeliana, pero que aquí Marx está utilizando de esta forma particular, peculiar, ¿no? No es únicamente cualquier digamos, no solamente un hecho del mundo externo, el intercambio, sino que fenómeno ya es un movimiento categorial, ya es un momento analítico dialéctico y no un puro acto histórico, digamos, ¿no? Bajo todas las condiciones sociales, el producto del trabajo es objetivo para el uso, pero solo una época de desarrollo históricamente determinada, aquella que presenta el trabajo gastado de la producción de un objeto útil como atributo objetivo de ese último, o sea, como su valor, transforma el producto del trabajo en mercancía. Desprende, eso ya lo habíamos visto muchas veces, solamente en ese momento se da la mercancía y solamente porque hay valor en el intercambio es que aparece la mercancía históricamente. Se desprende de esto que la forma simple de valor de la mercancía es a la vez la forma mercantil simple adoptada por el producto del trabajo y que por tanto el desarrollo de la forma de mercancía coincide también con el desarrollo de la forma de valor. Se advierte a primera vista la insuficiencia de la forma simple de valor, de esa forma embrionaria que tiene que padecer una serie de metamorfosis antes de llegar a su madurez en la forma de precio. Todavía no son, ese también es un error que suele suceder. Cuando hablamos de valor, y Marx en algunos momentos como que insinúa que valor y precio es lo mismo, no estamos hablando de precio todavía. Precio es una etiqueta que se le pone en el mercado. Valor es algo que encontramos en el análisis dialéctico. Entonces, precio y valor no siempre van a coincidir y las discrepancias entre precios y valores y las diferencias y los cálculos que entran en el cálculo del precio, los factores que entran en el cálculo del precio, que son todos elementos de valor, van a hacer que sucedan cosas muy interesantes que más adelante veremos. La expresión del valor de la mercancía A en una mercancía cualquiera B no hace más que distinguir el valor de esa mercancía A de su propio valor de uso y por consiguiente solo la incluye en una relación de intercambio con alguna clase singular de mercancías diferentes de ella misma en vez de presentar su igualdad cualitativa y su proporcionalidad cuantitativa con todas las demás mercancías. A la forma relativa simple de valor adoptada por una mercancía corresponde la forma singular de equivalente de otra mercancía. La chaqueta, por ejemplo, es la expresión relativa del valor del lienzo. La chaqueta que me van a dar cuando yo dé el lienzo está expresando relativamente el valor de ese lienzo que yo voy a entregar. Solo posee forma de equivalente o forma de intercambiabilidad directa con respecto a esa clase singular de mercancía, el lienzo. La forma singular de valor
No obstante, pasa por sí solo a una forma más plena, es decir, por intermedio de esta, el valor de una mercancía A solo puede ser expresado en una mercancía de otra clase. Sin embargo, para nada importa la clase a que pertenezca esa segunda mercancía, chaqueta, hierro, trigo, etc. Por tanto, según aquella mercancía entre en una relación con esta o aquella clase de mercancías, surgirán diversas expresiones simples del valor de una y la misma mercancía. El número de sus posibles expresiones de valor no queda limitado más que por el número de clases de mercancías que difieren en ella. Su expresión singular aislada del valor se transforma, por consiguiente, en la serie siempre prolongable de sus diversas expresiones simples de valor. O sea, eh, la expresión singular aislada de la forma relativa de valor es una serie prolongable, en principio infinita, formalmente infinita, de expresiones distintas, ¿no? Ahora sí, inciso B, forma total o desplegada del valor. Tenemos que Z mercancía A es igual a U mercancía B, que sería la forma simple que vimos al comienzo, solo que ahora también será igual a B mercancía C, o W mercancía D, o X mercancía E, o etcétera, etcétera, etcétera. Esta lista, o como lo pone, serie de mercancías que se extiende básicamente ad infinitum, ¿no? Voy a hacer más grande la pantalla para que alguien me ayude a leer. Ricardo, tú no leíste la semana pasada, creo. ¿Quieres leer hoy? Ok. Gracias. Veamos. La forma relativa del valor desplegada. El valor de una mercancía, por ejemplo el lienzo, queda expresado ahora en otros innumerables elementos del mundo de las mercancías. Todo cuerpo de una mercancía se convierte en espejo del valor del lienzo. Por primera vez, este mismo valor se manifiesta auténticamente como una gelatina de trabajo humano indiferenciado. El trabajo que lo constituye, en efecto, se ve presentado ahora expresamente como trabajo equivalente a cualquier otro trabajo humano, sea cual fuere la forma natural que éste posea. Ya se objetive en chaqueta o trigo, o hierro, u oro, etc. Gracias. Mediante su forma de valor, ahora el lienzo ya no se halla únicamente en relación social con una clase singular de mercancías, sino con el mundo de las mercancías. En cuanto a mercancía, el lienzo es ciudadano de ese mundo. Al propio tiempo, en la serie infinita de sus expresiones, está implícito que el valor de las mercancías sea indiferente con respecto a la forma particular del valor de uso en que se manifiesta. En la primera forma, 20 varas de lienzo es igual a una chaqueta. Puede ser un hecho fortuito en el que esas dos mercancías sean intercambiables en determinada proporción cuantitativa. En la segunda forma, por el contrario, salta enseguida a la vista un trasfondo esencialmente diferente de la manifestación fortuita a la que determina. El valor del lienzo se mantiene invariable, ya se exprese en chaqueta o café o hierro, etcétera, en innumerables y distintas mercancías pertenecientes a los poseedores más diversos. Caduca la relación fortuita entre dos poseedores individuales de mercancías. Se vuelve obvio que no es el intercambio el que regula la magnitud de valor de la mercancía, sino a la inversa, la magnitud de valor de la mercancía, la que rige sus relaciones de intercambio. Aquí diríamos, no es que los compradores decidan el valor o el precio de las mercancías arbitrariamente cuando lleguen al mercado, sino es la existencia ya de un mercado y de la interacción entre sus elementos
lo que decide a despecho de los compradores el valor o los precios, ¿no? Se vuelve obvio que no es el intercambio el que regula la magnitud del valor de la mercancía, sino a la inversa la magnitud de valor de la mercancía la que rige sus relaciones de intercambio. Es poner el énfasis no en el sujeto, sino en el mecanismo social en el cual los sujetos están involucrados, ¿no? Continúa, por favor, Ricardo. En la expresión de valor del lienzo, toda mercancía, chaqueta, té, trigo, hierro, etcétera, oficia de equivalente y por lo tanto de cuerpo de valor. La forma natural determinada de cada una de esas mercancías es ahora una forma particular de equivalente, junto a otras muchas. De igual modo, las múltiples clases de trabajos útiles, concretos, determinados, contenidos en los diversos cuerpos de las mercancías, hacen ahora las veces de otras tantas formas particulares de efectivización o de manifestación de trabajo humano puro y simple. En primer lugar, la expresión relativa del valor de la mercancía es incompleta, porque la serie en que se representa no reconoce término. El encadenamiento en que una ecuación de valor se eslabona con la siguiente, puede prolongarse indefinidamente mediante la inserción de cualquier nuevo tipo de mercancías que proporcione la materia para una nueva expresión de valor. En segundo lugar, constituye un mosaico abigarrado de expresiones de valor divergentes y heterogéneas. Y a la postre, si el valor relativo de toda mercancía se debe expresar en esa forma desplegada, como efectivamente tiene que ocurrir, tenemos que la forma relativa de valor de toda mercancía será una serie infinita de expresiones de valor, diferente de la forma relativa de valor que adopta cualquier otra mercancía. Las deficiencias de la forma relativa desplegada de valor se reflejan en la forma de equivalente que a ella corresponde. Como la forma natural de cada clase singular de mercancías es aquí una forma particular de equivalente, al lado de otras innumerables formas particulares de equivalente, únicamente existen formas restringidas de equivalente, cada una de las cuales excluye a las otras. De igual manera, el tipo de trabajo útil, concreto, determinado, contenido en cada equivalente particular de mercancías, no es más que una forma particular y por tanto no exhaustiva de manifestación del trabajo humano. Este posee su forma plena o total de manifestación, es cierto, en el conjunto global de esas formas particulares de manifestarse, pero carece, así, de una forma unitaria de manifestación. La forma relativa desplegada del valor solo se compone, sin embargo, de una suma de expresiones de valor relativas simples o ecuaciones de la primera forma, como 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, o 20 varas de lienzo igual a 10 libras de té, etc. Pero cada una de esas igualdades también implica recíprocamente la ecuación idéntica. Una chaqueta es igual a 20 varas de lienzo, 10 libras de té es igual a 20 varas de lienzo, etc. Efectivamente, cuando un hombre cambia su lienzo por otras muchas mercancías y por ende expresa el valor de aquel en una serie de otras mercancías, necesariamente los otros muchos poseedores de mercancías también intercambian estas por lienzo y con ello expresan los valores de sus diversas mercancías en la misma tercera mercancía. Esa misma mercancía en lienzo. Si invertimos pues la serie, 20 varas de lienzo es igual a una chaqueta, o 10 libras de té, o igual a, etcétera. Es decir, si expresamos la relación inversa, que conforme la naturaleza de la cosa ya estaba contenida en la serie, tendremos
C, la forma general del valor. Aquí ustedes ya Una pueden ver justamente esta forma general de valor, como es que todas las mercancías del mundo de las mercancías son iguales a una mercancía, a una sola, ¿no? Eh, gracias, Ricardo. Vamos a ver quién más está por aquí. Laura Medel, tampoco le hice la semana pasada. Laura Rosales. Eh, adelante, por favor. Lau modificado de la forma de valor. Desde ahí, ¿verdad? sí, gracias, ¿Sí Lau. me oyes ahí? Sí. Ok. Ahora sí. Las mercancías representan ahora su valor. Uno, de manera simple, porque lo representan en una sola mercancía. Y dos, de manera unitaria, porque lo representan en la misma mercancía. Su forma de valor es simple y común a todas, y por consiguiente general. Las formas 1 y 2 únicamente lograban expresar el valor de una mercancía como un algo diferente de su propio valor de uso o de su cuerpo. La primera forma solo daba lugar a ecuaciones de valor como, por ejemplo, una chaqueta es igual a 20 varas de lienzo, 10 libras de té es igual a media tonelada de hierro. El valor de la chaqueta se expresa como algo igual al lienzo, el valor del té como algo igual al hierro, etc. Pero lo que es igual al lienzo y lo igual al hierro, esas expresiones de valor de la chaqueta y del té, difieren tanto entre sí como el lienzo y el hierro. Es obvio que esta forma, en la práctica, solo se da en los más tempranos comienzos, cuando los productos del trabajo se convierten en mercancías a través de un intercambio fortuito y ocasional. La Aquí nada más segunda para que forma... tengamos esto como ya concretamente representado, podemos pensar en el mundo indígena prehispánico de la cuenca del Valle de México que conformaban los pueblos nahuablantes y en especial la Ciudad de México Tenochtitlán, donde el cacao, y no el cacao que se utilizaba para el chocolate, sino una semilla de cacao en particular, era utilizada como mercancía universal, ¿no? Entonces todo se medía en cacao. Entonces aquí es nada más para que tengamos esto como un poco menos abstracto, ¿no? Entonces, Lau, por favor, continúa a partir de la segunda forma. Vale. La segunda forma distingue más cabalmente que la primera entre el valor de una mercancía y su propio valor de uso, ya que el valor de la chaqueta, por ejemplo, se contrapone aquí a su forma natural en todas las formas posibles, como igual Disculpen. al lienzo. Perdón, Lau, disculpen, me equivoqué. De lo que está hablando Marx en esta última, en la primera forma, es del trueque. Y del trueque, no tenemos ninguna sociedad realmente que haya estado basada en el trueque, hasta donde yo sé. El trueque es algo que se daba ocasionalmente, como dice Marx, o fortuito y ocasionalmente en los márgenes de las sociedades. Digamos que tienes una ciudad-estado y la ciudad-estado es vecina con otra ciudad-estado. Dos miembros de esas ciudades-estado salen de sus respectivas ciudades, se encuentran en el camino y dicen, te intercambio esto por esto otro, ¿no? Eso sería el trueque, ¿no? Pero el caso del cacao es justamente lo que vamos a analizar ahorita. Discúlpeme, Laura, por favor, continúa. La segunda forma distingue más cabalmente que la primera entre el valor de una mercancía y su propio valor de uso, ya que el valor de la chaqueta, por ejemplo, se contrapone aquí a su forma natural en todas las formas posibles, como igual al lienzo, al hierro, al té, etc., como igual a todas las otras. Esta parte, queda aquí directamente excluida toda expresión de valor común a las mercancías, puesto que en la expresión del valor de cada mercancía, todas las demás solo aparecen bajo la forma de equivalentes. La forma desplegada de valor efectiva por primera vez cuando un producto del trabajo, por ejemplo las reses, ya no se intercambia excepcional
mercancías diversas. La Ahí, última forma... ahí les digo, piensen en el cacao, en el mundo prehispánico. La última forma que se ha agregado valores del mundo mercantil en una y la misma especie de mercancías, separada de las demás, por ejemplo en el lienzo, y representa así los valores de todas las mercancías por medio de su igualdad con aquel. En cuanto igual al lienzo, el valor de cada mercancía no solo difiere a valor de uso, sino de todo valor de uso, y precisamente por ello se lo expresa como lo que es común a ella y a todas las mercancías. Tan solo esta forma, pues, relaciona efectivamente las mercancías entre sí en cuanto a valores, o hace que aparezcan como valores de cambio. Las dos formas precedentes expresan la mercancía, ora en una sola mercancía de diferente clase con respecto a aquella, ora en una serie de muchas mercancías. La primera, en ambos casos es, por así decirlo, un asunto privado de cada mercancía singular, la tarea de darse una forma de valor, y cumple ese cometido sin contar con el concurso de las demás mercancías. Con respecto a ella, el papel meramente pasivo de equivalentes. La forma general del valor, por el contrario, surge tan solo como obra común del mundo de las mercancías. Una mercancía solo alcanza la expresión general de valor por valor en el mismo equivalente. Es así visible que la objetividad del valor de las mercancías, por ser mera existencia social de tales cosas, únicamente puede quedar expresada por la relación social omnilateral entre las mismas. Tiene que ser una forma socialmente vigente. Lau, dame un segundo, es que se está cortando un poco la transmisión. No sé si los demás tienen dificultades para escucharte, pero déjame releer este último pedacito. Y ahorita si alguien nos puede decir en el chat si se escuchan bien a Laura o soy yo nada más el del problema, pero releo este pedacito, ¿no? La forma general del valor, por el contrario, surge tan solo como obra común del mundo de las mercancías. Una mercancía solo alcanza la expresión general de valor porque, simultáneamente, todas las demás mercancías expresan su valor en el mismo equivalente y cada nueva clase de mercancías que aparece en escena debe hacer otro tanto. Se vuelve así visible que la objetividad del valor de las mercancías, por ser la mera existencia social de tales cosas, únicamente puede quedar expresada por la relación social omnilateral entre las mismas. La forma de valor de las mercancías, por consiguiente, tiene que ser una forma socialmente vigente. Dicen los demás que se escucha bien, entonces debe ser mi transmisión la que está fallando. Dice Elena que ella también escucha medio intermitente. Ok, ahorita, Lau, si quieres nos continúas leyendo un pedacito más, por favor. Pero antes voy a dar un comentario aquí. Ya habíamos hablado acerca de que el valor de las mercancías parece ser objetivo cuando nosotros producimos una mercancía y la ponemos como objeto externo a nosotros. Ese objeto externo a nosotros ya tiene dentro de sí un cierto carácter de valor, una cierta medida de valor en su interior, un cierto grado de valor. Y en cierta medida podremos decir que eso es la objetividad del valor. Sin embargo, la objetividad propiamente dicha de valor, es aquella que se da solamente en el medio, en el seno de un medio social. Es decir, una forma socialmente vigente, como aquí dice Marx, una sociedad determinada, históricamente concreta, en la cual el intercambio ya es una forma generalizada de relación entre los sujetos que habitan en él
y por lo tanto ya están los valores de las mercancías que están habitando en ese mundo mercantil determinadas por toda una serie de relaciones, interconexiones y dependencias que existen dentro de esa sociedad históricamente determinada. Es decir, ya hay todo un mecanismo social que a través de su interconexión, de ese plexo de relaciones, de esa serie de, ¿cómo le dicen ahora? Líneas de producción o de líneas de abastecimiento y cosas por el estilo, que ya tienen como resultado un objeto con precio al final del día, ¿no? Pero ese precio es una expresión de su valor y la objetividad del valor no está en cada una de las cosas independientes, sino fuera de ellas, atravesándolas todas y religándolas todas en una sola forma socialmente vigente. Esta es también otra idea muy importante, la idea de que las cosas dispersas, heterogéneas y diversas se van a reunir todas en una sola cosa que las determina por entero. Esta totalidad a la que se está refiriendo es aquella que da la objetividad al valor. No son, es su carácter de objeto de las cosas, es decir, no es su valor de uso el que da la objetividad del valor, es por el contrario, haciendo abstracción de ese valor de uso, que encontramos la objetividad del valor en la relación social que liga todas las mercancías en ese mundo mercantil. Sí, parece ser que por desgracia Lau no se te escucha muy bien. Lo lamento mucho y muchísimas gracias por leer. Le voy a dar la palabra a la otra Laura, Laura Medel, si estás por aquí, si puedes leer, por favor. Y si no, ahorita vemos quién más. Claro, sí puedo leer. Muchas gracias. Nos quedamos en la página 82, ¿verdad? Estamos en, déjate digo, 82, sí, comenzando la página. Ok. Bajo la forma de lo igual al lienzo, todas las mercancías se manifiestan ahora no solo como cualitativamente iguales, como valores en general, sino a la vez como magnitudes de valor comparables cuantitativamente. Como aquellas ven reflejadas sus magnitudes de valor en un único material, en lienzo, dichas magnitudes de valor se reflejan recíprocamente, unas a otras. A modo de ejemplo, 10 libras de té es igual a 20 varas de lienzo y 40 libras de café es igual a 20 varas de lienzo. Por tanto, 10 libras de té es igual a 10 libras de café. O sea, en una libra de café solo está encerrado una cuarta parte de la sustancia de valor del trabajo, que en una libra de té. La forma de valor relativa general vigente en el mundo de las mercancías confiere a la mercancía equivalente segregada por él, al lienzo, el carácter de equivalente general. Su propia forma natural es la figura de valor común a ese mundo, o sea, el lienzo, intercambiable directamente por todas las demás mercancías. Su forma corpórea cuenta como encarnación visible, como crisálida social general de todo trabajo humano. Tejer, el trabajo particular que produce la tela, reviste a la vez una forma social general, la de igualdad con todos los demás trabajos. Las ecuaciones innumerables de las que se compone la forma general de valor igualan sucesivamente el trabajo efectivizado en el lienzo al trabajo contenido en otra mercancía, convirtiendo así el tejer en forma general de manifestación de trabajo humano, sea cual fuere. De esta suerte, el trabajo objetivado en el valor de las mercancías no solo se representa negativamente, como trabajo en el que se hace abstracción de todas las formas concretas y propiedades útiles de los trabajos reales. Su propia naturaleza positiva su propia naturaleza se pone expresamente de relieve. Él es la reducción de todos los trabajos reales al carácter, que les es común de trabajo humano, al degazo de fuerza humana de trabajo.
La forma general de valor, la cual presenta a los productos del trabajo como simple gelatina de trabajo humano indiferenciado, deja ver en su propia estructura que es la expresión social del mundo de las mercancías. Hace visible de este modo que dentro de este mundo el carácter humano general de trabajo constituye su carácter específicamente social. 2. Relación de desarrollo entre la forma relativa de valor y la forma de equivalente. Al grado de desarrollo de la forma relativa del valor corresponde el grado de desarrollo de la forma de equivalente. Pero conviene tener en cuenta que el desarrollo de la segunda no es más que expresión y resultado del desarrollo alcanzado por la primera. La forma relativa simple o aislada del valor de una mercancía convierte a otra mercancía en un equivalente singular. La forma desplegada del valor relativo, esa expresión del valor de una mercancía en todas las demás mercancías, imprime a estas la forma de equivalentes particulares de diferentes clases. Finalmente, una clase particular de mercancías adopta la forma de equivalente general, porque todas las demás mercancías la convierten en el material de su forma de valor general y unitaria. Pero en el mismo grado en que se desarrolla la forma de valor general, se desarrolla también la antítesis entre sus dos polos, la forma relativa del valor y la forma de equivalente. Ya la primera forma, 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, contiene esa antítesis, pero no la establece como algo fijo. Según se lea esa ecuación de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, cada una de las mercancías que ofician de términos, el lienzo y la chaqueta, se encuentra igualmente ora en la forma relativa de valor, ora en la forma de equivalente. Aquí todavía cuesta trabajo fijar la antítesis polar. En la forma 2, solo una clase de mercancía puede desplegar plenamente su valor relativo, o en otras palabras, solo ella posee una forma relativa de valor desplegada, porque, y en cuanto, todas las demás mercancías se le contraponen bajo la forma de equivalente. Ya no es factible aquí invertir los términos de la ecuación de valor como 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, o igual a 10 libras de té, o igual a un cuáter de trigo, etc., sin modificar su carácter de conjunto, convirtiéndola de forma total del valor en forma general del mismo. La última forma, la 3, ofrece finalmente al mundo de las mercancías la forma relativa social general de valor porque, y en cuanto, todas las mercancías pertenecientes a ese mundo, con una sola excepción, se ven excluidas de la forma general de equivalente. Una mercancía, el lienzo, reviste pues la forma de intercambiabilidad directa por todas las demás mercancías, o la forma directamente social, porque y en cuanto, todas las demás no revisten de dicha forma. A la inversa, la mercancía que figura como equivalente general queda excluida de la forma de valor relativa unitaria, y por tanto general, propia del mundo de las mercancías. Si el lienzo, esto es, cualquier mercancía que se encuentre en la forma general de equivalente, hubiera de participar a la vez en la forma relativa general del valor, tendría que servir a ella misma de equivalente. Tendríamos entonces que 20 varas de lienzo igual a 20 varas de lienzo, una tautología que no expresa valor ni magnitud de valor. Para expresar el valor relativo del equivalente general, antes bien, hemos de invertir la forma tercera. Dicho equivalente general no contrapone con las demás mercancías la forma relativa de valor, sino que su valor se expresa relativamente en la serie infinita de todos los demás cuerpos de mercancías. De este modo, la forma relativa desplegada de valor, o forma 2, se presenta ahora como la forma relativa y específica de valor, que es propia de la mercancía equivalente. Número 3. Transición de la forma general de valor a la forma de dinero. La forma de equivalente general es una forma de valor en general. Puede adoptarla, por consiguiente,
cualquier mercancía. Por otra parte, una mercancía solo se encuentra en la forma de equivalente general, forma 3, porque todas las demás mercancías la han separado de sí mismas en calidad de equivalente y en la medida en que ello haya ocurrido. Y tan solo a partir del instante en que esa separación se circunscribe definitivamente a una clase específica de mercancías, la forma relativa unitaria de valor propia del mundo de las mercancías adquiere consistencia objetiva y vigente social general. La clase específica de mercancías con cuya forma natural se funciona socialmente la forma de equivalente, deviene mercancía dineraria o funciona como dinero. Llega a ser su función social específica y por lo tanto su monopolio social, desempeñar dentro del mundo de las mercancías el papel de equivalente general. Ok, dame un segundo, Lau. Ok, Aquí vemos cómo ya finalmente, después de todo este tramo difícil, complejo, lento, llegamos a lo que Marx quería que llegáramos, la forma de dinero, ¿no? A partir de la forma simple de valor, es decir, el intercambio entre el trueque simple, digamos, entre dos mercancías, llegamos finalmente a la forma de dinero, ¿no? Tan solo a partir del instante en que esa separación se circunscribe definitivamente a una clase específica de mercancías, al cacao, la forma relativa unitaria de valor propia del mundo de las mercancías adquiere consistencia objetiva y vigencia social general. Finalmente, la forma relativa unitaria del valor, el que todas las mercancías se expresen su valor en una sola, ha adquirido consistencia objetiva y vigencia social general. Consistencia objetiva, ya vimos, significa justamente la existencia de un momento histórico donde esto sea ley, donde eso sea válido, vigente socialmente de manera general, es decir, compartido por todos. La clase específica de mercancías con cuya forma natural se fusiona socialmente la forma de equivalente, deviene mercancía dineraria o funciona como dinero. De repente, el que todas las mercancías del mundo mexica, del mundo de la ciudad México Tenochtitlán, se expresaran su valor en cacao, hizo que el cacao fungiera como dinero de ese mundo social. Voy a dar lectura a este último pedacito. Llega a ser su función social específica y, por lo tanto, su monopolio social, desempeñar dentro del mundo de las mercancías el papel de equivalente general. Históricamente, ese sitial privilegiado lo conquistó una mercancía determinada, una de las que en la forma 2 figuran como equivalente particular del lienzo y en la forma 3 expresan conjuntamente su valor relativo en el lienzo, el oro. Por consiguiente, si la forma 3 reemplazamos la mercancía lienzo por la mercancía oro, tendremos lo siguiente. Forma de dinero. Todas estas mercancías que están del lado X, del lado izquierdo, pasan a valer 2 onzas de oro. Eso es lo que me costaría a mí 2 onzas de oro si viviera en el ejemplo de Marx y fuera a comprar al mercado 20 varas de lienzo. Ya esta forma dineraria, como percibirán, hace que una mercancía destaque de las demás, pero al mismo tiempo hace que esa mercancía adquiera un carácter que le parece ser propio, algo que ya no, que la diferencia del resto del mundo de las mercancías. En el tránsito de la forma 1 a la 2, de la forma 2 a la 3, tiene lugar variaciones esenciales. Hay una esencia, diría Marx, que está transformándose o está variando. La forma 4, la forma de dinero, por el contrario, no se distingue en nada de la forma 3, sino es en que ahora, en vez del lienzo, es el oro el que reviste la forma de equivalente general. La forma 4, el oro, es lo que en la 3 era el lienzo equivalente general. El progreso consiste tan solo en que ahora la forma de intercambiabilidad general directa
o la forma de equivalente general se ha soldado de modo definitivo por la costumbre social con la específica forma natural de la mercancía oro. Eso no quiere decir que necesariamente sea el oro, el metal dinerario por excelencia, ¿no? O que haya una necesidad de que tengamos que llegar a este punto de que el oro sea la mercancía dineraria. Si nosotros pensamos en nuestro ejemplo anterior, el del mundo náhuatl, pues diríamos, bueno, pues el cacao se volvió el dinero del mundo náhuatl, ¿no? La diferencia ahí es que en el mundo náhuatl, el cacao servía como mercancía equivalente general, pero esa equivalencia general no estaba ahora sí que generalizada en todos los actos de intercambio. Todavía seguían subsistiendo en el mundo antiguo eh, una diversidad enorme de posibilidades de intercambio que se daban al margen de que el cacao fuera ya generalizado como expresión de valor de todas las mercancías de ese mundo histórico. En el mundo náhuatl, por ejemplo, otra mercancía que generalmente se utilizaba como equivalente general eran las plumas de quetzal. En muchas ocasiones nosotros vemos cómo los tributos se pagaban en ciertas cantidades de mercancías específicas y las plumas de quetzal servían en muchas ocasiones como intercambio, ¿no? Decían, puedes pagarme con, ¿qué quieren? Tantas chiles o X cantidad de plumas de quetzal, ¿no? Entonces ya había no solamente varias equivalentes generales, sino que los equivalentes generales fungían funciones específicas en contextos específicos de intercambio. En el modo capitalista, cuando el dinero se generaliza, o más bien, cuando la forma dineraria se generaliza, ya es solo una y sirve para todos los casos de intercambios, ¿no? Eso es lo que la hace distinta, digamos, ¿no? El progreso consiste tan solo en que ahora la forma de intercambiabilidad general directa o la forma de equivalente general se ha soldado de modo definitivo, ya sin ninguna variación, por la costumbre social con la específica forma natural de la mercancía X. Quítenle ahí el oro, ¿no? Si el X se enfrenta a las otras mercancías solo como dinero, ello se debe a que anteriormente se contraponía a ellas como mercancía, dice Laura Rosales. Esta sería una explicación de la monetización de la vida en Europa durante la acumulación originaria. No estaría seguro, Lau. No estaría del todo seguro. Sobre todo porque la moneda, a pesar de que eh, en el Nuevo Mundo, durante la acumulación originaria, la moneda todavía no era de uso generalizado en las sociedades prehispánicas. En Europa ya existían monedas de uso generalizado, sobre todo, por ejemplo, durante el Imperio Romano. En la Europa moderna que lleva a cabo la acumulación originaria, se da también que hubieran monedas de uso cotidiano, eh, pero a lo que se refiere lo de la monetización de la vida, el hecho de que la moneda empezara a desplazar a otras formas de intercambio autóctonas de ciertas regiones, no creo que se encuentre en este tipo de explicación, que es una explicación del desarrollo conceptual a través del método dialéctico, es decir, un movimiento de conceptos, sino específicamente en ese proceso que es la acumulación originaria, ¿no? Que es la expropiación cruel y directa, violenta de los productores directos de sus tierras, de sus medios de producción, para que pasaran a formar parte de una clase proletaria naciente en las ciudades industrializadas o en vías de industrialización. Eh, bueno, entre comillas, industrialización. Pero pero que los obligaba a ellos a depender de esta moneda, ¿no? Creería yo que esa es como la cuestión, ¿no? Que la explicación está más bien en el en el proceso histórico concreto que es esta acumulación originaria, pero
lo que estamos viendo aquí es cómo a partir de una forma elemental, que es la relación simple de valor, el intercambio entre dos mercancías, analizándola, siguiendo el movimiento de los conceptos, llegamos a la forma de dinero. Por eso les decía antes, no hay una correlación directa entre el análisis conceptual y el análisis histórico. Uno es una narrativa del discurso, otro es una narrativa histórica comprobable. Dice Ricardo, ¿cualquier mercancía es en principio dinerizable o depende de cualidades físicas? Cualquier es dinerizable. O sea, en la actualidad, por ejemplo, las Bitcoin en principio carecen de cualidades físicas, ¿no? O más bien sus cualidades físicas son independientes de su función como dinero, ¿no? Si es que el Bitcoin llegara a funcionar como dinero, si no lo hacen nomás de manera errática. Pero en principio me parecería que siguiendo la pista de Marx, toda mercancía es dineralizable. Sin embargo, lo que hace atractivo a mercancías como el oro y la plata es que el oro, por ejemplo, no se corroe, es fácil de almacenar y es fácil de acuñar, ¿no? Al hacer moneda, el ponerle ahí el estampado con la cara del príncipe, el rey o el papa en turno. Y por lo tanto, también es fácil de pesar, ¿no? De repente tenemos una sustancia que es dividible en pedazos prácticamente idénticos, que ya lo hace distinto, por ejemplo, al cacao, que el cacao pues, se puede quemar, se puede echar a perder, pueden pasarle muchas cosas, ¿no? Hay ciertas cualidades que harían atractivos a ciertas mercancías, pero esos atractivos particulares dependerán del contexto histórico en el cual se dé, ¿no? Para una sociedad puede ser muy atractivo que el dinero sea oro, porque te digo, el oro es no corroíble, pero no corrosible o como se diga, pero tal vez en una sociedad distinta sea más atractivo, no sé, los huesos de pescado por alguna extraña razón, ¿no? Pero en principio cualquiera. Al igual que todas las mercancías, voy a continuar leyendo, al igual que todas las mercancías, las demás mercancías, el oro funciona también como equivalente, sea como equivalente singular en actos de intercambio aislados, sea como equivalente particular junto a otras mercancías que también desempeñan ese papel. Poco a poco, en ámbitos más restringidos o más amplios, comenzó a funcionar como equivalente general. Marx está dando aquí una narrativa histórica, ahora sí, ¿no? Está diciendo, bueno, lo que pasó es que esto y esto y esto, ¿no? No bien conquista el monopolio de este sitial, la expresión del valor correspondiente al mundo de las mercancías se transforma en mercancía dineraria. Y solo a partir del momento en que ya se ha convertido en tal mercancía dineraria, la forma 4 se distingue de la 3. O bien, la forma general de valor llega a convertirse en la forma de dinero. La expresión relativa simple del valor de una mercancía, por ejemplo, el lienzo, en la mercancía que ya funciona como mercancía dineraria, por ejemplo, el oro, es la forma de precio. Ahí está. Boom. Apareció el precio. Algo que todavía no teníamos nosotros en nuestro análisis, una categoría que no había aparecido. De repente sucede. Cuando hay dinero, hay precios. Antes de que haya dineros, hay intercambio de valor, ¿no? Forma de intercambio de la forma simple de valor o de la forma 2, la forma desplegada o de la forma 3, la forma general, pero hasta que hay forma de dinero, hay precio. Esa distancia que existe entre precio y valor, ahorita parece como que muy, muy pequeña. No nos dejemos llevar por la finta. La forma en que los valores se convierten en precios es una problemática muy específica y muy particular. Y no nos dejemos llevar por la apariencia de que aquí sean lo mismo. Valores y precios son distintos, pero precio es la expresión de valor en dinero. Es lo que queremos, lo que quiere dejar claro aquí Marx. La forma de precio, en el caso del lienzo, será por consiguiente 20 varas de lienzo es igual a 2 onzas de oro. O bien, si la denominación monetaria de 2 onzas de oro es 2 libras esterlinas, 20 varas de lienzo es igual a 2 libras esterlinas. La dificultad que presenta el concepto de la forma de dinero
se reduce a comprender la forma de equivalente general, o sea, la forma general del valor. La forma 3, esta se vuelve a su vez en la 2. Esta se resuelve a su vez en la 2, la forma desplegada de valor, y su elemento constitutivo es la forma 1. 20 varas de lienzo es igual a una chaqueta, o X mercancías A es igual a Y mercancía B. La forma simple de la mercancía es, por consiguiente, el germen de la forma de dinero. Eso es, de nuevo, lo que ya les había dicho yo hace unos minutos, lo que Marx nos dijo desde el comienzo de este capítulo. La forma más elemental en la cual se da esta relación de intercambio tiene ya dentro de sí, como una semilla tiene al árbol, la forma más desarrollada a la cual llega. Este desarrollo no es históricamente lineal. No es que las sociedades hayan necesariamente comenzado con la forma 1 y se hayan desarrollado la forma 2, 3 y 4 progresivamente a lo largo de una cadena sucesoria de hechos o de sucesos, sino como Marx también nos dijo en la introducción del 57, algunas formas históricas concretas pueden revestir formas más concretas que otras, ¿no? Puede ser que en una sociedad históricamente determinada se dé como expresión del valor una forma más elemental del intercambio y en otra una forma más concreta, a pesar de que la primera sea posterior a la segunda en tiempo, ¿no? Dice Ricardo, ¿sabes si el cacao en la sociedad prehispánica estaba controlado o cualquiera podía sembrar cacao? Me parece que estaba controlado porque era una semilla particular. No era el cacao que se utilizaba para el chocolate, era una semilla de cacao distinta que tenía la función específica y diferenciada de ser intercambio general. Por lo tanto, según lo que creo yo, sí estaba controlado, aunque hasta donde yo conozco no hay ninguna fuente que hable específicamente de eso. Tendríamos que revisar las fuentes históricas. Tengo por ahí una colección de textos de León, bueno, que hizo la compilación León Portilla sobre diferentes aspectos del mundo prehispánico, y uno de ellos es la economía, y creo que no se menciona, pero déjalo checo, lo reviso, pero yo creería que sí estaba controlado. Eh, entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Cómo las narrativas históricas o cómo la historia es compleja, heterogénea, no siempre sucede como debería suceder el proceso conceptual de desarrollo de las categorías, y el desarrollo de las categorías es muy, muy directo, de la forma más abstracta, la más simple, hasta la más compleja, la más determinada. Sin embargo, las sociedades históricamente no suceden necesariamente de ese modo. Aquí es donde tenemos que pensar la complejidad propia de cada sociedad, a pesar de que podamos desarrollar este tipo de narrativas sobre el desarrollo conceptual de nuestros términos de análisis. Marx nos había dicho en otro lugar que solamente en los momentos históricos donde la concreción es tan acabada en su figura, solamente en esos momentos podemos desarrollar las otras formas más elementales como condiciones necesarias para alcanzar esos momentos de concreción. Solamente en esas fechas históricas destacadas, como el siglo XIX, podemos llevar a cabo este tipo de análisis. Sin embargo, eso nos puede llevar a la falacia histórica de pensar que si es así, todas las épocas predecesoras nuestras son atrasadas, en el sentido de que no nos han alcanzado y que todas ellas necesariamente iban a llegar a donde nosotros estamos. Ese también es un error. Y Marx, en diferentes momentos de su vida, en diferentes momentos de su actividad política, se enfrentó directamente con esta dificultad particular. Ya les había mencionado también la carta a la populista rusa Vera Zasulich, en la cual Marx deja muy claro que él considera que las formas, digámosles, primitivas de producción, como por ejemplo la comuna rural rusa llamada la usina, no necesariamente tenían que convertirse o dar paso a
una forma burguesa de propiedad. No tenían que destruir a la comuna rusa para crear el proletariado y luego que el proletariado hiciera el socialismo. Para Marx, la usina, la forma tradicional de propiedad común de la tierra en Rusia, ya tenía dentro de sí las posibilidades de llegar al socialismo sin la necesidad de convertirse en un elemento de la sociedad capitalista. Sin embargo, tenían que ser críticos con la misma usina y ver qué eran aquellos elementos en ella que eran útiles para llevar a cabo esta misión política que tenía los revolucionarios socialistas de finales del siglo XIX. Les había prometido a Dae y a Lau y a todos los demás que les haría llegar este texto. He tenido algunas dificultades para ubicarlo porque el texto de la carta de Vera Zasulich tiene 3 redacciones y las 3 son mucho más largas que la carta final que Marx escribe. Las 3 redacciones de la carta de Vera Zasulich, la primera es la más larga, la segunda es un poquito más corta, la tercera es más sintética y luego está la final, me parece. Y las primeras 2 son de una riqueza tremenda. Son realmente textos donde Marx empieza a desarrollar unas ideas muy, muy ricas sobre cómo se da el desarrollo de las sociedades. Y esos son los que no encuentro. Los leí hace mucho tiempo en alguna colección y en ese momento no lo ubico. Pero en las obras completas de la versión inglesa de Marx, en las Works, eh, ahí sí está solamente la última versión, que es la cortita. Esas se las mando al rato y voy a seguir buscando las primeras 3 redacciones, ¿no? Pero eso nos da una idea ya al final de este apartado 3 de cómo la complejidad que se da aquí en el método dialéctico no es únicamente la de ir y constatar históricamente los hechos, sino que a partir de hechos nosotros tenemos que desarrollar este pensamiento abstracto que justamente abstrae los hechos, ¿no? Los hechos pueden ser el punto de partida, pero una vez que los abandonamos, tenemos esta dificultad de movernos en el campo conceptual o en el campo del discurso, o en el campo de las categorías, para ver cómo se concatenan unas con otras en nexos de necesidad lógica, formal, semántica, muchos tipos de necesidades que nos dan como resultado este sistema, porque está internamente articulado, este sistema que nos sirve para comprender los hechos, pero al cual los hechos no están sujetos, sino al revés. Los sistemas conceptuales que estamos creando están sujetos a los hechos históricos concretos. Eso es lo interesante. No procedemos abstractamente como lo haría el idealismo a partir del movimiento del concepto para explicar los hechos, ¿no? O para dar forma a los hechos, sino al contrario. Ahora, lo siguiente que nos queda es el carácter fetichista de la mercancía y su secreto. Sin embargo, eso lo quiero dejar para la próxima semana porque el apartado del fetichismo de la mercancía es, como les digo, el postre del capítulo 1, ¿no? Es la parte más sabrosita y jugosa del texto. Es también la parte más, a mí me parece más rica en reflexiones y no tanto en ejercicio filosófico. Bueno, también hay mucho de eso, pero ya veremos, es menos esquemática, menos sistemática. Bueno, sistemática no, es menos esquemática. Pero además es la parte donde de su comprensión dependerá mucho de lo que vamos a ver en las próximas sesiones. Por eso quisiera dejar esa última parte, el fetichismo de la mercancía, para la próxima sesión. Y antes de entrar al fetichismo de la mercancía, quisiera que, o más bien, voy a exponer un pequeño resumen. Y como resumen, vamos a ver de nuevo, por última vez, esperemos que durante mucho tiempo, estas categorías que ya hemos estado repasando, ¿no? Valor de cambio, valor de uso, valor
forma simple de valor, forma desplegada de valor, forma general de valor o forma equivalente y forma de dinero. Y lo que está inmerso en cada una de esas consideraciones. Ahora, digan ustedes que ya leímos todos ese texto. Alguien levante la mano y cuéntenos qué le pareció estos primeros 3 apartados del capítulo 1, que como digo son los más complejos. Denos sus apreciaciones, por favor. Pablo, Sí, entonces la forma uno y forma 2 de valor de cambio, no sé, ya me he quedado con un poco la idea de que sí, se refieren un poco a un esquema como de trueque, ¿no? sí. O sea, también aquí está la dificultad, ¿no? Les dije que era el trueque, como para que tuvieran algo concreto en lo cual pensar, pero no las podemos como equiparar directamente con el trueque por esta distancia que existe entre el análisis conceptual y la investigación histórica, ¿no? La forma 1, que es la forma simple, vamos a regresar aquí en la pantalla hasta la primera forma. Forma simple o singular, que es la que se da entre dos mercancías de clase distinta en proporciones diferentes. X mercancía A es igual a Y mercancía B. Eso la podemos pensar simplemente como una persona que llega con el ejemplo que les había puesto, ¿no? Yo tengo unos zapatos. Digamos que yo salgo de mi aldea en el siglo V antes de Cristo. Voy caminando fuera de mi aldea y me encuentro a un güey de la aldea vecina. Entonces, ese güey de la aldea vecina me dice, dude, tus zapatos están on fire. Te cambio mi buey por tus zapatos, ¿no? Yo digo, ok, ese buey allá, que es muy distinto a mis zapatos, yo creo que vale lo que mis zapatos, ¿no? Entonces, yo le doy mis zapatos a esa persona a cambio de otro bien, que es un buey, que es cualitativamente distinto porque en nada físicamente se parece un buey a unos zapatos, pero que la cantidad de ese buey yo creo que equivale a la cantidad de mis zapatos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se está cuantificando aquí? Valor. El hecho de que estos dos elementos hayan sido producidos por manos humanas en un tiempo específico que las hace equiparables. También este ejemplo, si se dan cuenta del intercambio que se da en el siglo V entre dos güeyes de dos vías distintas, tal vez no funcione muy bien, porque desde el comienzo Marx nos está diciendo, esto se da en el seno de una sociedad, en el seno de un plexo social de relaciones, donde los integrantes de esa sociedad ya están interrelacionados entre sí. Pero esa sería la idea, ¿no? Que yo hago un trueque por otra cosa. La forma 2, la forma desplegada de valor, forma equivalente. Según yo, la forma 2 es de forma unitaria, ¿no? La común a todas, general, como el cacao, pero todavía no la desplegada. La desplegada sería ya en su mundo mercantil, en un mundo mercantil, según yo entendí, sino para que me saques del error. De una vez hablamos de eso, porque la que tú describes, la del cacao, es la 3. La forma 2, que es la forma total o desplegada, es el momento donde yo ya no me encuentro con una persona distinta a mí en el margen de mi sociedad y le intercambio mis zapatos por su buey, sino que me doy cuenta que mis zapatos pueden ser intercambiados por un buey, o pueden ser intercambiados por un asadón, o pueden ser intercambiados por un costal de mazorcas, o pueden ser intercambiados por un libro, pueden ser intercambiados en suma por muchas otras cosas en el mundo de las mercancías, porque el mundo de las mercancías está habitado por una cantidad tremenda de cosas heterogéneas, ¿no?
En ese momento yo descubro que mi mercancía no necesariamente se va a equiparar solo con el buey, se puede equiparar con cualquier otra mercancía, siempre y cuando esas otras mercancías estén en la cantidad necesaria para llegarle al valor a la que yo tengo. Si llega alguien y me dice, te cambio tus zapatos por un costal de manzanas, tal vez yo diga, disculpe, pero un costal de manzanas no cuesta mis zapatos, perdón, 2 por lo menos, ¿no? Pero ahí ya vemos que hay algo en el costal de manzanas que es equiparable con algo en mis zapatos, a pesar de que el costal de manzanas sea insuficiente en cantidad, pero tiene una cualidad, tiene un elemento que no es propiamente el cuerpo del costal de manzanas, que mis zapatos también tienen y mediante el cual podemos equipararlos. Ese elemento es el valor, el hecho de que hayan sido producidos por la mano humana. Y la tercera forma es la forma general de valor, que es ya el cacao. De repente, todas las mercancías que puedan existir en el mercado, las puedo comprar con una sola mercancía. Todas son accesibles a mí siempre y cuando yo tenga aquella mercancía que socialmente ha sido generalizada como expresión del valor de todas las demás. De repente, en la forma 2 podemos pensar, e incluso en la forma 1 podemos pensar, que si el objeto por el cual me quieren cambiar los zapatos no tiene utilidad para mí, pues yo no le voy a dar los zapatos, ¿no? Si yo digo, bueno, pues tu güey está muy bonito, lo que quieras, pero mis zapatos me sirven para caminar, no voy a dejarlos, ¿no? En ese caso, pues no va a haber intercambio. Eso se soluciona, digamos, si en una sociedad tenemos una forma general del valor. Ya no está al arbitrio de que sean valores de uso distintos, sino que es un mismo valor de uso que se puede cambiar por cualquier otro. Dice Laura Medel. Entonces, ¿el dinero es también mercancía? Sí. El dinero es una mercancía particular que ha sido destacada de entre todas las demás para adoptar esta figura de ser general, pero además de ser exclusivamente para el intercambio. Podemos pensar que en el mundo prehispánico, cuando el cacao era la forma general del intercambio, ellos pudieron utilizar el cacao al final del día para hacerse el chocolate. Ya les había dicho que no era ese cacao, pero podemos imaginar un mundo posible en el cual sí, ¿no? O podemos decir que ese cacao era utilizado después para quemar y hacer carbón, ¿no? O que ese cacao era utilizado para otras cosas. Había transformaciones del cacao. En el mundo del dinero, el dinero sirve como intercambio general, pero solo para eso. Tiene esa función en específico, ¿no? Pero no deja por ello de ser una mercancía. ¿Por qué es una mercancía? Porque yo puedo acumularla, yo puedo intercambiarla y finalmente, como habíamos dicho desde el comienzo del capítulo 1, la mercancía es aquella cosa que es producida por mano humana para el intercambio. El oro, cuando se produce únicamente para hacer adornos bellos que adornan nuestras casas, nuestras figuras, todavía no es mercancía. Pero cuando el oro es sacado de la tierra con la función de que sirva de elemento para el intercambio y que yo adquiera algo que todavía no tengo, ahí se vuelve mercancía. Si después de eso el oro es sacado de la tierra con la función específica de que todas las mercancías del mercado puedan ser intercambiadas entre sí, puedan ser adquiridas a través del oro, entonces se convierte en forma general del valor. Y si el oro funge solo esa función, o sea, se saca para eso en específico, se vuelve dinero, ¿no? A pesar de eso, pues el oro siempre va a poder ser utilizado de otras formas porque sigue siendo un valor de uso. Y el valor de uso está en función de lo que yo como persona
crea que necesito o de lo que una sociedad necesite para su mantenimiento. Sin embargo, una vez que se convierte en dinero, el oro no deja de ser mercancía. Eso es una cosa muy interesante. Y por lo tanto, el dinero es mercancía también. Y esa es la tercera forma, ¿no? La forma general. Y finalmente llegamos hoy a la forma del dinero, que es lo que Marx intentaba como producir a través de las relaciones de nexos de necesidad que existían entre las categorías que formaban este análisis dialéctico que estamos llevando a cabo, ¿no? Forma de dinero, donde, como les digo, una de todas las mercancías, que antes era, en el ejemplo de Marx, el lienzo y en el nuestro, el cacao, pasa a formar el elemento por el cual todas las demás se pueden intercambiar y sirve específicamente para eso, ¿no? Se le da un lugar destacado en la sociedad para el intercambio. Entonces, Iván, ¿eso respondió la pregunta? ¿La tuya en particular? Sí, sí, gracias. Aunque creo que nosotros como pues sociedad, la forma uno y la forma 2 quedarían como de alguna manera, no sé si decirlo, formas de cambio un poco de tipo outsider, ¿no? Porque Sí. digamos que no es como que vas y, no sé, al mercado y tengo esto que es lo que estuve trabajando toda la semana, lo que quieras y te cambio esto, ¿no? Es como Ujú. una forma de organización un poco más, no sé, se me ocurre tipo kermés o de mercados de pulga o de tianguis, ¿no? Algo Sí. más sencillo. Creo que de alguna manera también la implementan las organizaciones que pues de alguna manera no tienen, no persiguen un lucro. Ujú. Este, pues no sé, trae tanta ropa que no uses o lo que sea, porque estamos recabando para dárselo a cierto tipo de personas y te vamos a dar, no sé, un pie o no sé, se me ocurre, ¿no? Pero al final, pues ahí hay un intercambio. Sí. Pero gracias. No hay qué. Sí. A final de cuentas, una de las cosas que se desprenden de este análisis es que nosotros que ya estamos en la sociedad de la forma de valor desarrollada en dinero, nosotros somos capaces de ver estas formas 1, 2 y 3 en diferentes momentos de esta sociedad, ¿no? De repente, en un espacio social determinado en el interior de nuestra sociedad, se da esto que menciona Iván, que de repente una organización te diga, te cambio esto por otro, sin fines de lucro, ¿no? O que en un tianguis se den estos casos, ¿no? Y los podemos reconocer nosotros, estos actos de intercambio como partícipes o como expresiones de la forma 1 o de la forma 2 o de la forma 3, porque nosotros ya somos capaces de conceptualizarlas. Sin embargo, eso no quiere decir que la forma 1 se haya encarnado aquí o que la forma 1 exista de hecho en esta sociedad, ¿no? De nuevo, esa es la gran dificultad del análisis dialéctico, que las cosas históricamente determinadas, las cosas concretas, voy a dejar de compartirles la pantalla, es un poco más cómodo, ¿no? Pero la dificultad está ahí. Los momentos históricos concretos, los actos reales, no necesariamente son expresiones directas de esa forma 1 o esa forma 2 o esa forma 3, sino que en esos actos reales encontramos o podemos distinguir estas formas del valor porque ya son recursos nuestros, teóricos o conceptuales, que nos dan cuenta de fenómenos. Pero eso no quiere decir que los fenómenos históricos sean expresiones de estos conceptos. Los conceptos son expresiones de los fenómenos históricos. Está en es una dirección distinta, ¿no? Sé que tal vez no quede del todo claro. Sé que es una idea que vale la pena rumiar un poco, pero que más adelante, cuando sigamos viendo cómo se aplica este método, tal vez nos quede un poquito más
menos problemática la concepción, ¿no? Pero tratemos de reflexionar sobre esta diferencia esencial, ¿no? La diferencia que se da entre la historia y las cosas con las que pensamos la historia, que son conceptos, palabras o lenguaje, ¿no? De un lado tenemos lo que sucede y nosotros estamos en la dificultad como científicos sociales de comprenderlo. Y este método nos crea esta distancia entre ambas cosas con tal de tener dos niveles de análisis bien diferenciados que no necesariamente empatan uno con el otro o se superponen uno con el otro de manera satisfactoria. Disculpen. Pero que en su relación específica, en la relación en que se fusionan estos dos niveles de análisis, se da en momentos muy concretos del proyecto científico, ¿no? Del proyecto científico del conocimiento de estas sociedades capitalistas, que es lo que estamos buscando. Más adelante, como les digo, en otros capítulos, en otros textos, iremos viendo cómo ahora sí, estos dos niveles van a superponerse, pero en este momento los tenemos cada quien de su lado. Y los recursos mnemotécnicos o pedagógicos que yo estaba intentando introducir, como decirles piensen en el trueque y otras cosas, son provisionales. Les quiero recalcar esto, son provisorios en el sentido de que nos ayudan a pensar en algo más que la relación de conceptos, pero no nos comprometamos con el hecho de que de hecho se haya dado históricamente el caso 1, ¿no? La forma 1 en la historia de las sociedades. ¿Por qué no comprometernos con ello? Bueno, en principio yo diría, si nosotros fuéramos a estas sociedades del siglo V antes de Cristo a ver cómo funcionaban económicamente, tal vez ellas no se ajustaban a este esquema que estamos planteando, el de la forma 1. Pero si nosotros buscamos comprenderlas, podemos recurrir a ese esquema 1 para ver en qué momentos necesitamos un esquema distinto que sea propio de ellas. Porque este esquema, el 1, 2, 3 y 4, corresponden a nuestro momento de desarrollo histórico. Son algo que sucede para nuestra época. Para la época de Marx, en el siglo XIX si quieren, pero yo estaría dispuesto a afirmar que seguimos en la misma época que Marx. Entonces, en nuestra época, este desarrollo conceptual, este desarrollo del método, nos conviene a nosotros, a nuestra época. Pero en una época distinta, tal vez necesitaríamos o tendríamos como resultado un método distinto de análisis, ¿no? También por eso lo de Aristóteles. Cuando pensábamos cómo Aristóteles no podía dar cuenta del carácter intercambiable de las mercancías, porque carecía de la conceptualización posible del trabajo humano abstracto y por lo tanto del valor, estamos diciendo, Aristóteles creó sus propios conceptos, creó sus propias categorías al grado en que le era posible en su historia, en su momento histórico. Y con eso daba cuenta de su mundo. Pero ahora nosotros, desde este momento histórico en el cual hemos producido nuestros conceptos, nuestras categorías convenientes a nuestro momento de desarrollo, podemos dar cuenta incluso mejor que Aristóteles de su momento histórico. No, ahí hay distancias, salvedades, complejidades, cuestiones de método muy específicas que ya tendríamos que ver pues ya en un entorno mucho más académico y detallado del que nos permite este club de lectura, pero son todo el tipo de problemas, el tipo de dificultades, el tipo de cuestiones que la filosofía y la filosofía de las ciencias sociales en particular intenta desentrañar, ¿no? Sin embargo, en la lectura de Marx, en la lectura que estamos llevando a cabo, yo siento que hay ciertas, pues, ambigüedades en la forma en que se expresa, ¿no? Tú mismo, Iván, nos habías dicho, yo creo que tienes toda la razón, la semana pasada, así de, ¿por qué Marx está haciendo esto, no? ¿Por qué Marx nos obliga a pasar por tantos pasos y es, en cierta forma, un poquito más
obvio o un poco más simple simplemente decir las cosas se dan así, ¿no? Pero lo que tendríamos que estar pensando es justamente eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de hacer estos pasos? Y yo creo que la necesidad está en función de que un método como este nos ayuda a desentrañar no únicamente el funcionamiento mecánico de las cosas, sino los elementos que están involucrados y cómo esos elementos no siempre están en armonía unos con otros, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos tomar como un ejemplo de esto, el que Aristóteles no pudiera conceptualizar el valor. Si no es porque nosotros desplegamos este análisis dialéctico que va de las categorías simples a las complejas, viendo cómo se relacionan necesariamente uno con las otras, no sería para nosotros accesible el por qué Aristóteles no daba cuenta del fenómeno valor en el siglo V antes de Cristo, mientras que nosotros sí podemos. Hay una contradicción o se producen contradicciones en el pensamiento que están arraigadas en una base material de desarrollo de las fuerzas productivas que es comprensible gracias a este método que junta ambos lados, ¿no? De un lado, la historiografía o la aproximación a los hechos históricos, y del otro lado, el movimiento conceptual. Mientras que en el pasado, los pensadores de la sociedad que vinieron antes de Marx pensaban o solo el movimiento conceptual o la historia en función de ese movimiento conceptual. Y no ahora el movimiento conceptual en función de la historia y el movimiento conceptual como provisional para esa historia, ¿no? Son ese tipo de dificultades y complejidades y contradicciones las que yo creo que se hacen visibles con el método dialéctico. Y creo que son las mismas a las cuales Marx está apuntando con su uso de este método. Yo creo que ahí Pablo, está. perdóname. Sí, dime, Elena. ¿Me puedes? Quiero apuntar eso para tenerlo claro y volver a abundar en la lectura y es la historia en función del movimiento conceptual y el otro movimiento, ¿cuál era? Eran dos opciones. Era historia en función del movimiento conceptual o... Sí, la historia en función del movimiento conceptual sería el idealismo. Mientras que el movimiento conceptual en función de la historia sería el materialismo. Gracias. Nada de que él no. Pero eso es básicamente lo que hemos estado, o lo que yo he intentado que rescatemos de esa lectura, ¿no? A final de cuentas, Mariana y yo elegimos los textos que les dejamos leer porque estamos intentando crear una línea de lectura, ¿no? Y yo creo que vale la pena que lo leamos desde este lado, rastreando la beta materialista, porque la beta materialista del análisis de Marx es la que nos permite justamente poner de relieve este tipo de carnita que se hace tan sabrosa, en mi opinión, y creo que tal vez ustedes la compartan en este momento, y si no, pues tal vez se sientan un poco extrañados con todo esto, ¿no? Eh, ¿Alguien más que nos quiere compartir alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado del todo claro hasta ahora, hasta este momento? Mm, ok, ya si no hay más que decir por hoy, yo creo que podemos concluir hoy un poco más temprano. La semana pasada nos extendimos como 15 o 20 minutos todavía encima de la hora y creo que fue un poco cansado para todos los que participamos. Hoy podemos darnos un descansito, decir, ya acabamos con lo difícil, ya estuvo muy bien, ya no tenemos que volver a llorar hasta que lleguemos al capítulo del dinero. Hay todo un capítulo sobre el dinero y es un poco difícil, pero yo creo que ya nos podemos ir
aquí, ¿no? Les recuerdo, la próxima semana vamos a leer el fetichismo de la mercancía y su secreto. Y ahí yo creo que vale la pena que lo lean todos de aquí a la próxima semana y que traigan las dudas que tengan, porque estoy seguro que van a surgir muchas y muy interesantes dudas, tal vez incluso objeciones a la argumentación de Marx, pero daremos inicio la próxima semana, como les digo, con un pequeño resumen de las categorías ya vistas hasta ahora. Entonces, si surgen más preguntas de aquí a la próxima semana, vayan anotándolas y las respondemos en medida de lo posible. Pablo, pero al inicio de sí. la clase dijiste que la próxima semana no nos íbamos a ver, sería dentro de 15 días. Muchas gracias, Elena. Es cierto, recordarles también eso. La próxima semana no va a haber sesión, dentro de 15 días. Más tiempo aún para que repasemos el capítulo 1, regresemos a los argumentos y veamos si hay dudas o si hay dificultades o si hay otras cosas, ¿no? Yo ya estuve preparando, o sea, he estado releyendo con las semanas lo que hemos ido leyendo, porque les he puesto las preguntas, todo esto, y me han surgido cosas interesantes ahí que tal vez podamos platicar la próxima vez, ¿no? Entonces, como dice Elena, nos vemos en 15 días. Ustedes pasen un excelente fin de semana, diviértanse, coman mucho pan de muerto y nos vemos después de Día de Muertos para seguir conversando sobre estos y otros temas. Cuídense mucho, que les vaya muy bien y disfruten este fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, Pablo, Mariana y todos los que hacen posible esto. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego, buena tarde. Gracias. Nos vemos, buen fin de semana. Adiós, Pablo.